abandonada de todo el mundo, desde muy niña sin protección. Fue mi camino surco profundo e inevitable de perdición. No tuve brazos que me estrecharan, porque a mi madre no conocí. Todos huían y se apartaban sin hacer caso, pobre de mí. Y por mi eterna tristeza, y por mi sino fatal, era una flor sin aroma, flor del mar. Quien cantaba era José Sacristán, encarnando a la protagonista de la película de Pedro Olea, Flor de Otoño, estrenada en 1978. En este largometraje se recoge la esencia de la Belle Époque travesti en el barrio chino barcelonés de principios del siglo XX. El personaje del que vamos a hablar hoy frecuentó esas calles y conoció muy bien sus escenarios. Entender la historia de España es una cosa complicadísima, que os voy a contar. Muchas veces nos la cuentan fragmentada, como si las cosas fueran cambiando de un día para otro. Sin embargo, muchas voces dicen, por ejemplo, que años antes del estallido de la Guerra Civil, la gente ya sabía que se avecinaba tormenta, los poderosos ya estaban dando bien por saco. También hay quien dice que la transición a la democracia no se notó tanto porque Franco, como él decía, lo había dejado todo atado y bien atado, y antes de su muerte ya se permitían algunas cosas que parecen impensables para la época. Además, dicen que quienes más notaron los cambios de la transición fueron las personas privilegiadas, las personas pobres, racializadas, etc., nanay. Y vaya que si lo dejó todo atado y bien atado el pequeñísimo generalísimo, así nos va. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un artista que vivió una de estas transiciones para hacernos una idea de lo que les pasó a los, las y les artistas de nuestro colectivo cuando sufrieron la calentura de la extrema derecha, el estallido de la guerra civil y la posterior dictadura. Yo soy Anto Rodríguez, Anto_RV en Instagram, y esto es Color Julai. Llueve como si no hubiera un mañana. Llueve por fin después de mucho tiempo y Manolillo, joven, con un jersey de pico y algún resto de rímel en las pestañas, sujetando un vaso de agua, mira al suelo y escucha a su madre. Hijo, lo que no quiero es que te pase nada malo y allí no tienes escapatoria. Mañana mismo, si quieres, entras a trabajar en la tienda con tu padre. Pero si no me puede ni ver, le responde Manolillo levantando la vista del suelo. No digas eso, hijo, por favor, entra en razón. Un día van a ir al bar ese donde haces eso y no quiero ni pensar lo que te puede pasar. ¿Dónde trabajo, mamá? Estoy trabajando. Eso es un trabajo, la interrumpe. Aunque me vista de mujer y aunque me paguen por hacer el payaso, estoy trabajando. Ha pasado el tiempo. Manolillo, Manolo ahora, habla por teléfono desde una cabina. Ya te la presentaré, es encantadora. No tiene nada que ver lo que hacía antes con lo que hago ahora. Igual que hay abogados maricones, hay transformistas que no lo son y no me hinches las narices. No, lo del abogado no lo decía con segundas. Ya sé que esa historia la tienes más que olvidada. Ella y yo nos entendemos, de verdad. Es un encanto de mujer. Escúchame, escúchame. Nos entendemos muy bien. Y vamos a estar muy bien juntos. Yo en el fondo sigo siendo la misma cupletera. Y rompen a reír cuando alguien golpea el cristal de la cabina con una moneda para que se dé prisa con su llamada y deje de formar cola. Cuando fuiste novia mía, por la primavera blanca, los cascos de mi caballo, 4 suspiros llevaba. Tiempo después, en el sofá, Manolo apoya su cabeza sobre el pecho de Lolina hasta que en la tele sale la familia telerina a avisar de que ya es tarde y de que ya va siendo hora de que se recojan. Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale!
«Hala, pa' la cama», dice Manolo levantándose del sofá, pero Lolina lo agarra de la manga de la camisa y lo retiene. «Oye, ¿no me has contado nada de lo del representante?» «Habla bajo, cojones», dice Manolo. «Manolín, corazón, no pasa nada, no lo va a escuchar nadie». Y de un tirón de manga lo sienta en el sofá, y él empieza a hablar mientras Lolina le acaricia el pelo. «Pues qué te voy a contar, el mismo cantar de siempre. Vino a la tienda, dejó la mercancía, me preguntó como siempre con tanta educación, ¿te la meto en el almacén?» Lolina ríe a carcajadas. «¡Que no grites, oh burrona!» Y Lola intenta contener la risa mientras le dice, «Hijo, es que vives en un cuplé». «Bueno, ¿te lo cuento o pa' la cama?», le responde Manolo mosqueado. «¿Volviste a caer?», le pregunta ella. «Pues no, listilla. Me dijo, ¿te la meto en el almacén?» Y le dije yo, «Claro que sí, pero el martes pasado me prometiste que ibas a hacer una cosa y si no la has hecho, no me vas a meter nada, rey». Lolina ojiplática le mete prisa. «¿Y?» «Pues nada», me dice, sí, ya está hecho». Y le digo yo, «¿Ah, sí? ¿Ya está hecho? Bueno, pues entonces vamos a comprobarlo y así me lo metes todo a gustísimo». Así que cogí el teléfono, me puse a marcar y claro, el muchacho nerviosísimo que no hiciera eso, que por Dios que podíamos seguir así tan a gusto y que no lo supiera nadie. Lolina solo acierta a decir, «Válgame». Así que se acabó. ¿Tú te puedes creer que este manguán pretenda seguir engañando a esa señora? Y Lolina añade, «Y a sus 6 hijos». Y Manolillo concluye, «¿Y a los 6 hijos? Que no. No puedo ya más con los hombres, de verdad te lo digo. Qué pena que Dios no me hubiera hecho normal. Bueno, normal y menos irresistible, hija. O que me hubiera hecho como tú». Lolina, muerta de risa, le dice, «¿Como yo cómo?» Y Manolillo le espeta, «¡Librera!» Y sale corriendo del salón. Yo soy morenito y prove, yo soy morenito y prove, más morena es la canela y la comen los señores. La luna es un pozo chico, la vía no vale nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan. Escuchábamos cantar a Miguel de Molina porque el artista del que vamos a hablar hoy no nos ha dejado casi grabaciones de su voz. Demos paso a uno de sus amigos para que nos lo presente. Marica, letrista, dramaturgo, cronista, Álvaro Retana andaba metido en todos los fregados. Se hacía llamar el novelista más guapo del mundo, siempre rodeado de mariquitas, transformistas, cupleteras, y registró en sus escritos la realidad de su entorno, sus recuerdos. En su libro fundamental Historia del arte frívolo del 64, Álvaro recoge las fotografías de las artistas más importantes de las variedades de principios del siglo XX, acompañadas de breves descripciones, y entre ellas nos encontramos a transformistas históricos como Fregoli, Monsieur Bertin, Edmond de Bries y Dercas, pero allí además, don Álvaro Retana, también conocido por sus seudónimos Carlos Fortuny o El Petronio, recupera el recuerdo de 4 transformistas muy destacados pero de los que apenas se conserva información. Freddy, Luisito Carbonell, Antonio Alonso y quien nos ocupa hoy, Mirko. Mirko, aflamencado, imitador de las grandes estrellas de la República. Entre sus imitadas estaba Concha Piquer, Conchita, por aquel entonces. Mirko es sobre todo recordado porque su carrera, como la de muchos otros transformistas, sufrió algo muy característico y definitorio de la transición de la Segunda República a la dictadura franquista. Y aún así, conservó su fama en cualquier época. En un artículo para ABC fundamental en la historia del cuplé, titulado Nacimiento, esplendor y ocaso de los imitadores de estrellas, Retana aka Fortuny escribe: Al triunfar en España el glorioso movimiento nacional, las autoridades determinaron prohibir la actuación de los imitadores de estrellas, mas para recreo de los aficionados al arte morboso, existen actualmente algunos intérpretes de la canción moderna que no precisan miriñaques, peinetas ni mantones de Manila para evidenciarse sus continuadores. Mejor servicio prestarían al arte y a la música dejando los micrófonos y recluyéndose en sus domicilios para hacer jerseys de punto. Pero Mirko era diferente, Mirko tenía muchísimo talento, cantaba súper bien, la gente lo quería mucho. Siempre se nombra a Mirko cuando se habla del momento en que el fascismo obligó a los transformistas a retirarse.
o bien para dedicarse a otras profesiones, como el mítico Edmond de Bries que se dedicó a coser y diseñar vestuario, o bien para seguir cantando, pero en pantalones. Cantaban al estilo de don Miguel de Molina cuando éste ya había escapado de España. Algo así. Ay, tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron 3 churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocidad. Cabeza de esta familia se lucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de 3 cabezas yo me he librado. Me parece importante empezar recalcando que, como decía antes, hay muy pocas cosas escritas sobre Mirko. Es un personaje verdaderamente complicado para investigar por muchas razones, que ya hemos comentado otras veces. Hay algunas fotos, he podido encontrar un par de grabaciones, pero hay un principal problema para hablar de él, que es que se ha confundido en muchas ocasiones su figura con la de otro transformista que utilizaba el mismo nombre, casi en la misma época, pero en Argentina. El Mirko argentino se llamaba Fernando de Torres y era famoso por ser el primer transformista en cantar tangos y acabar sus actuaciones quitándose la peluca. Así que ponerse a buscar datos sobre nuestro Mirko resulta muy difícil porque los recuerdos se confunden entre un lado y otro del océano. Lo que os voy a contar son las pocas cosas que he podido rascar de él y que hay que seguir contrastando. Pero antes de nada, situémonos en un momento y un lugar determinado del que ya hemos hablado en otros episodios de Color Julay, pero en el que seguiré insistiendo porque es apasionante. Vámonos a la Barcelona de antes de la guerra. Entremos al barrio chino, en concreto al local Cal Sagristà. Bueno, aunque justo en el momento del que estamos hablando ya no se llamaba así. Entremos al Bulinchan. Podía afirmarse que aquel era el templo o el paraíso de los invertidos. Actuaban todos vestidos ligeramente como hembras y con repertorio femenino, y el público estaba compuesto en gran parte por maricones y mariconas, como apelaban por allí a las lesbianas que por entonces empezaban a abundar. Afeminados y tortilleras se comprendían admirablemente. Lo que allí no tenía cabida eran los hombres que gustaban de las mujeres o las mujeres que gustaban de los hombres. Mientras en la criolla acudía un público popular compuesto por trabajadores y clase media con las naturales incursiones de los extranjeros, Casa Sacristán era casi exclusivamente un feudo de pseudointelectuales, bohemios y la parte del sindicalismo que se tiene por ilustrado y que disculpaban su presencia afirmando que estudiaban los defectos burgueses. Pero el 70% de los asiduos era incuestionablemente invertidos, más o menos declarados. Así recordaba el Bulinchan, un anarquista que conoció el local y sus fiestones. Este texto lo recoge Paco Villar en su libro sobre la criolla, os lo recomiendo. Se titula La criolla, la puerta dorada del barrio chino. Es un tesoro. Gracias a Paco sabemos un poco más de Mirko. Mirko, escrito a veces con C y a veces con K, se llamaba fuera de los escenarios Juan Rodríguez Fernández y nació en A Coruña. No sé en qué fecha exactamente, en principio antes de 1920, pero no es seguro. Lo que sí sabemos es que a los 13 años ya estaba actuando. Aunque su lugar de éxito fue Barcelona, también podemos encontrar en la prensa anuncios de sus actuaciones por Madrid y Galicia. Y también a través de la prensa de la época sabemos que ya se escuchaban sus canciones en la radio, en Madrid o en Albacete, en 1935. ¡Ojo! Como transformista. Os contaba antes que solo he podido encontrar 2 grabaciones de su voz. Una, con vuestro permiso, la voy a reservar para el final del episodio. Pero otra, no me resisto más, es esta. Mirko canta Amor y claveles, de Montes y Moret. Una estrecha calleja de la hermosa Sevilla, a través de mi reja, una tarde me habló, le escuché complacida, me miró sonriente y con salamería un clavel me pidió. Me quedé sorprendida por el atrevimiento de ver al mocito que de nuevo insistió. Lo corté de su tallo, se lo di al momento, lo besó con ternura y esta copla cantó. Claveles, manojitos de claveles, pa' vosotros son los besos que merece la mocita que se lleva mis quereres. Claveles, manojitos de claveles.
daba la vía, per querer de mocito, que tan pronto querría, me llegó al corazón. Y una tarde en mi reja, esperé su llegar, y creí que moría de la desilusión. No le dije, me di cuenta que de mí se burlaba, y por más que fingía la despreocupación, era tanta mi pena que reía y lloraba, y estrujé los claveles por vía su canción. Claveles, manojito de claveles, pa' vosotros solo de eso, que merecen la mocita, que sería de mis quereres. Claveles, manojito de claveles. ¿Habéis visto qué locura de voz? Mirko se hizo famoso como transformista imitando travestido el estilo aflamencado de las grandes de su época, pero pronto se dieron cuenta de que su voz era espectacular y con tanta personalidad que no necesitaba imitar a nadie para triunfar sobre los escenarios. Noche tras noche, antes de la guerra, La Criolla o Cal Sagristá en Barcelona y otros muchos lares de España se llenaban de público deseoso de escuchar a Mirko, porque además de esa voz alucinante era muy gracioso y sabía coquetear con el público con estilo y humor. Por el año de 1934, funcionando todavía en la calle ancha de San Bernardo, casi esquina a la Gran Vía madrileña, el Café Victoria, en aquel tabladete levantado frente a las mesas, donde todas las noches acudía un público heterogéneo, heteróclito, heterodoxo, Mirko fue atracción como imitador de estrellas. Casi adolescente actuaba con su pelo, cantaba sin recurrir al falsete, enjaezábase con lujo y patentizaba haber estudiado las características de las figuras que imitaba. Si otros artistas de su género limitábanse a salir a un escenario vestidos con arreos femeninos para cantar a veces, peor que mujeres auténticas, Mirko procuraba dar la sensación de Pastora Imperio, Mercedita Serós o Conchita Piquer, por lo cual era bastante aplaudido. Cuando el triunfo del glorioso alzamiento prohibió esta clase de actividades feminoides, Mirko refugióse en el folclorismo, interpretando con indumentaria masculina el mismo repertorio que cultivó con faldas. Efectivamente, eso contaba Retana. Mirko pasó de transformista a cancionero, pero con muchísimo éxito, no como les había pasado a otros transformistas que lamentablemente cayeron en el olvido. El glorioso alzamiento alzóse, y vaya que sí se alzó, y alzándose sumió a España en la terrible guerra civil. Viendo el percal, viendo la que se avecinaba, incluso antes de que estallara la guerra, los transformistas fueron dejando de actuar ataviados de blancas mantillas. Y encontramos en los periódicos de la época las actuaciones de Mirko ya como cancionero solista o en pareja, porque además de obligarlos a vestir como se supone que tenían que vestir los hombres, los obligaron en ocasiones a aparecer en escena acompañados por mujeres. En 1935 anuncian en los periódicos que Mirko es la estrella del Búho Rojo de Madrid, calle Costanilla de San Pedro número 6. Y en junio de 1936, a punto del levantamiento facha, Mirko ya se anuncia acompañado por Nievelina. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de Amalia de Isaura y Miguel de Molina? Pues eso. La guerra civil no fue una sorpresa, ya se venía oliendo, y las consecuencias sobre las personas del colectivo también. Por eso, mejor juntas y haciendo resistencia. En plena guerra, Mirko sigue cantando, ahora con la que sería su compañera varios años, Fina de la Rosa. Más adelante, con su sobrina, Rosita. Aquellos artistas de canto y baile flamenco, casi todos ellos amanerados y homosexuales, copiaban en el vestir al gran Miguel de Molina, el genial creador de La Bien Pagá, Ojos Verdes y tantas otras, que han quedado de repertorio clásico y que pusieron de moda las espectaculares camisas floreadas o con grandes piquetes y también los pantalones negros muy ceñidos por los que lucían más sus caderas y sus muy queridos traseros. Mirko siempre vestía de ese modo, que completaba con un sombrero cordobés que sabía llevar admirablemente inclinado. Así recoge Miquel Badenas y Rico en su libro El Paralel, Historia de un Mite, la imagen de Mirko y la figura emblemática de Miguel con sus camisas y sus botines de tacón, performando ese otro género que rompía con lo binario y que obligaba a las autoridades a partirse los cuernos para detener. En la hoja oficial del lunes 8 de agosto de 1938 aparece el siguiente anuncio. Mirko, el
El inimitable artista, el único en su género después de la indisposición que lo tuvo unos días alejados de la escena, reaparece hoy a las 7 menos cuarto, 8 y media y 11 y cuarto en el popular teatro de verano Palacio de Cristal, formando parte del formidable espectáculo Iberia, la atracción artística más completa de cuantas desfilaron por La Coruña, un insuperable programa, los mejores artistas y la inmejorable atracción musical, Orquesta Iberia. El 29 de agosto, 20 días más tarde de esa reaparición, una lamentable noticia en el mismo periódico. Palacio de Cristal, Catedral de las Variedades, hoy lunes a las 6 y media, 8 y media de la tarde y 11 de la noche, espectáculo Iberia, integrado por 9 formidables atracciones, 9, entre las que figura el célebre Don Paquito y el inimitable, sin rival artista coruñés, Mirko, que con las funciones de estos días se despide del público por tener que cumplir sus deberes militares. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde voy a atracar yo? Por lo que he podido encontrar, en plena guerra civil los deberes militares por lo general no eran hacer el servicio militar, la mili, ya que muchos de los que fueron a la guerra a su pesar tuvieron que cumplir luego con los 2 años de mili. No sabemos qué pasó con Mirko en aquel periodo, si tuvo que ir al frente, a oficinas, a servir algún mandamás. Lo que sí sabemos es que la siguiente noticia que aparece en prensa sobre el artista, ya no transformista desde hace tiempo, sino cancionero, es que el 10 de julio de 1939, terminada ya la guerra, en el periódico Época Tercera se anuncia de nuevo y por fin: Barcelona, 30 bellísimas artistas y una lluvia de estrellas. Juanita Salazar, Enriqueta Vallés, Dolly, Blondie, Dorita y Orquesta Palencia. Martes, reaparición de Mirko, consumición obligatoria. 3 veces Mirko, el sin par imitador de estrellas, cancionero ahora, el único, el más grande en su género, como lo llamaba la prensa de la época, reaparece como el mago de la canción gitana. ¿Y qué cantaba en los 40? ¿Cuál era su repertorio? Algunas de las canciones de su repertorio que se publicaban en unos pequeños libritos llamados cancioneros eran estas: Cuna Cañí, de Currito y Villajós, La Venta de los Gatos, de Cola, Orán y Mostazo, La Reina Gitana, de Mostazo y Perelló, El Vele Vele, de Millán y Benito, Ser Española, de San Martí, Gitano Carpanta, de Amalarico Monferrer García, Catalina, de León y Quiroga, Tierra Extraña, de Penella, El Tilín Tilín, de Benito y Montes, que escuchamos ahora en la voz de Antonio Amaya. Yo soy, como ustedes saben, un gitano cardelero que pregono por las calles con muchísimo salero, con el tilín tilín, con el tilín tilán, con el tilín tilín, ay tilín tilín, ay tilín tilán. Éxitos en el Barcelona de Noche, Teatro Victoria, y a los 2 años Mirko pasa a ser la estrella de las variedades, aquellas sesiones de películas y números en vivo de los que ya hemos hablado. Digno de encomio son los programas de cine y variedades que ofrece la empresa del favorecido Cine Alhambra de la barriada de Colblanc. Para hoy martes a las 9 de la noche está anunciado un programa cumbre a base de la maravilla del cante y baile español Mirko, la repetición del genial humorista Delgado, presentación de Teresa Mozart, estrella del género andaluz, y la elegante pareja de baile de salón Zeppelin María. En la pantalla la película Morena Clara. ¡Vamos a ver, vecina! ¡Que no vendo ni una coma! Ya como cancionero al estilo de Miguel de Molina, comienza a cantar en el Molino de Barcelona hasta convertirse en su gran estrella. El Molino, heredero del Moulin Rouge parisien, te recibe en sus puertas con las aspas girando y dentro veamos cómo nos lo presenta Johnson, del que ahora hablaremos en la película Las alegres chicas del Molino, de José Antonio de la Loma, de 1977. Hay que ver qué incendiario soy. Pero no todo el mundo puede permitirse el lujo de estar en un museo de cera y seguir vivito y coleando. A ver, ¿quién soy yo? ¡Johnson! ¡Johnson! ¡Qué cultos! Ya lo han oído, Johnson. ¿Y saben dónde conseguí mi popularidad? ¡El Molino! Están enteradísimos. Exacto, en el Molino, el último reducto del paralelo barcelonés. Ese es el Molino.
Pequeño pero acogedor, siempre abierto para divertir a la gente. Hace años éramos un local entre otros más. Hoy somos los únicos, pero seguimos vivarachos como nunca, resistiendo heroicamente el paso del tiempo. Somos el Álamo del paralelo. La categoría de Mirko fue tan grande que no importó que su incipiente barriguita provocara alguna mofa en quien no fuera conocedor de su arte. Él supo imponerse al paso de los años tan crueles para los artistas, y lo hizo porque fue un gran bailarín que, al perder facultades, daba armonía un mínimo a su baile, que era más de lo suficiente para deslumbrar al público con su esfuerzo. Y aquello también muy principal de Mirko es que fue un buen cantante. Con qué gracia cantaba María de la O. Así describía la última etapa de Mirko Sebastián Gas en su libro El Molino. Y he aquí el gran mito de Mirko. Voy a poneros una canción que seguro que la conocéis. Canta Pilar Arcos, la primera en grabarla, o al menos la primera que se conserva. Para mis manos vagas, pa' mi capricho monea, y pa' mi cuerpo lucirlo mantones bordados, vestido de sea. La luna que yo pía, la luna que me dan, he puesto mi paño a Villa más fuerte que tiene un surta. Efectivamente, María de la O cuentan que la zambra de Valverde, León y Quiroga, una de las coplas más famosas de nuestra historia, se estrenó en los años 30 en la voz y cuerpo de Mirko, a un transformista. Una canción compuesta para un transformista. María de la O, qué desgraciadita tú eres en el mundo teniéndolo todo. Te quiere reír y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Maldito parne, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuesta María de la O. Un día, sería 1940, la policía entró al local y los detuvo a todos, Mirko incluido. Cuando en comisaría de Conde de Asalto le vieron: «Perdona, Mirko, tú eres un buen artista, no deberías estar aquí», y le dejaron marchar. Ni a él ni a la propietaria del local les pasó nada. Los colaboracionistas o delatores, los adictos al régimen o los que tenían nombre o recursos, tenían barra libre en la Barcelona fascista del gobernador Correa. Esto recogen en el blog Barcelona Diversa. Puede que la grabación que acabamos de escuchar de Pilar Arcos os suene rara porque estamos más acostumbrados a oírla en la voz de Estrellita, Lola, Marifé, Isabel. Imagino que en la voz de Mirko sería un punto intermedio entre Pilar, más cupletera, y Estrellita, más flamenca. Así cuentan que en la voz de Mirko, la zambra se popularizó y a las pocas semanas ya todo el mundo la cantaba por Barcelona. Sebastián Gas describía así la interpretación de Mirko. Cantaba y no decía, tampoco interpretaba, la canción con él no se convertía en un sketch. No dejaba nunca de ser una canción con su ritmo que él se guardaba muy mucho de romper conservando su medida o su impulso. Mirko eliminaba lo superfluo para alcanzar lo esencial. Sus gestos y actitudes eran algo así como un acompañamiento danzado, pero no insistía nunca en ellos, y sobre todo, no atiborraba jamás su interpretación de intenciones. Para él, algunos efectos subrayados eran suficientes y los elegía con singular acierto, y eran todos ellos efectos que llegaban directamente a las fibras más íntimas del espectador. Dentro del mundo del transformismo en la España que va desde principios del siglo XX y llega hasta los 80, existieron quienes ahora con RuPaul conocemos como impersonators, es decir, imitadores de estrellas, también comedy queens, beauty queens, etc. Pero además había una figura que alternaba entre un travestismo completo y parcial, muy cómico, también musical a veces, y que convertía a los intérpretes en maestros de ceremonias, casi presentadores, a veces con peluca, a veces con pantalón de lentejuelas. Así debemos destacar a Madame Arthur, a Pierrot más tarde, y cuento esto porque hay quien dice que Mirko supone la primera figura de una estirpe de este tipo de transformistas cuando ya después de la guerra se hizo con el poder del famosísimo Molino de Barcelona. Mirko daría el testigo de su carrera al gran Johnson que antes escuchábamos. Johnson, argentino, era mucho más ágil en las presentaciones, más cómico. Seguro que algún color Julay le dedicamos. Johnson, a su vez, pasaría el dominio del pequeñísimo escenario del Molino a Josep María Pons Ortiz, escamillo, mucho más golfo y muy pesado según la policía, porque se empeñaba en cantar en catalán a pesar de las consecuencias. Escuchemos cómo cantaba esta burrada del pijón. Cuando me parió mi madre en una noche de luna, entre sábanas de esparto del color de la aceituna,
La comadrona asustada gritó con su voz de loro: este niño tiene 3 piernas o la pija como un toro. Un pijón, gritó mi padre, y el pijón se me quedó. Y ese nombre por el mundo en triunfo llevo yo. Soy el pijón, soy el pijón. Ni el cipote de Archidona puede lucir la corona que mi chorra llevo yo. Cariñosa y retozona, colorada y reluciente, como si fuera un pendón. Es la envidia de la gente, todas me siguen, todas me quieren, todas me piden con ilusión. Aunque mi honra se haga pedazos, dame pronto un pijotazo de mi pijón. En su libro sobre el molino, Sebastián Gasch hablaba así de la voz y el tono de nuestro gran artista Mirko. Era la vedette indiscutible del programa y sus actuaciones se veían coronadas por clamorosos aplausos. Mirko, estupendo bailarín que resistía las bromas de todos y cantaba todavía como en sus mejores tiempos, cuando era rey y señor de la criolla, le echaba aún a su actuación una sal personalísima y llevaba en sus tacones el polvo alegre de la calle del Cid. No sé qué campechanía superior a su silueta ponía inmediatamente su barriga y su pelo ondulado en el lugar que le correspondía. Mirko era el primero en burlarse de sí mismo. La cosa era superiormente inteligente. La inteligencia posee también su seducción. Una canción de Mirko era una especie de ballet. La presteza de los gestos y las actitudes, su sucesión, su armonía entre ellos hacían pensar en un minué de Lully. Mirko es una persona esencial para entender la historia de la música, el espectáculo, el travestismo, la copla y nuestro colectivo en este país. Triunfó como transformista, imitando primero y luciendo su estilo después. Abandonó los vestidos y se unió a Fina o a su sobrina para seguir cantando durante y después de la guerra. Y se reconvirtió para triunfar en el paralel que troleaba el fascismo. ¿Cuántas travestis, vedetes trans, bolleras, cancioneros se han ido quedando en la sombra de la historia? Estas grandes figuras aparecen en algunas notas de algún artículo, en algún capítulo de algún libro. Podemos leer de ellas en algún lado con suerte. Pero eso como mucho de las grandes figuras. ¿Qué pasó con las otras? ¿Cómo escribimos la historia de aquellas personas de las que conservamos su nombre, una foto, el recuerdo de alguna persona que lo vio actuar? Esto puede sonar triste, pero este ejercicio tiene una cara para mí muy esperanzadora. Y es que se puede hacer, como decíamos en el primer ejercicio de esta temporada. Lo que pasa es que hay que inventarse el cómo. Hay que descubrir el recuerdo de todas estas que fueron antes y encontrarnos con ellas nuestra historia. Estudiar a Mirko me ha tenido días leyendo las gacetas, los BOEs de la República, buscando su nombre para entender si lo habían llevado a la guerra civil o qué. Ver los carteles que anunciaban sus actuaciones nos lleva a la textura de la época, a las contradicciones, a la admiración con la que era aclamado. Ver su foto nos hace comprender la herencia de Miguel de Molina y cómo cada cancionero lo llevó a un estilo determinado más adelante. ¡Cuánta variedad de maricón! Para terminar hoy voy a probar a contar su historia de otra manera. Este ejercicio se nos ocurrió en el club de lecturas que organizo con la pandilla de Dorothy Michaels, Oficina de Investigación y Creación en Madrid. Como en ocasiones solo tenemos acceso a algunas fotos de estas personas de nuestra historia, pensaba cómo podemos escribirnos, reescribir la historia, utilizando solo esas imágenes. Así que ahí va este ejercicio. Voy a describir detalladamente una de las fotografías de Mirko y ya nos despedimos. Es una foto coloreada. El fondo se ve azul, parece que tiene humedades en la pared, pero no se sabe si es el deterioro del papel o la propia pared. El suelo es marrón y sobre el suelo marrón crece como una tarta un vestido gigantesco, una falda muy grande. Se ve los hierros de la base de esa falda y sobre esos hierros, cayendo la tela como en una cascada, se ve el estampado que son unas flores. Es una especie de carpa de circo. Sobre esa carpa hay un lazo rojo con unos brillantes posiblemente en el centro y sobre ese lazo aparece una mano apoyada en la cadera, en lo que será la cadera del cuerpo que crece a partir de esa tarta. Una pulsera y un anillo en esa mano y una mantilla que si la sigues llegas hasta la cabeza de esta persona. Las manos sujetan la cadera y en la cadera se termina la tela de la falda. A partir de ahí se le ve la piel de la barriga. Lleva un crop top con forma de mariposa.
Es muy fuerte porque es una foto muy antigua. La parte de abajo del vestido parece que es un vestido de época, como del siglo XVIII. Una falda así con un grandísimo, no sé cómo se llama, cancán o con un grandísimo guardainfantes. Y después, sobre eso, un top con forma de mariposa que deja ver su barriga, su escote, sus hombros, las costillas, los costados. Y sobre eso una mantilla que cubre ligeramente los hombros, blanca, bordada con flores y remata con una peineta. Su pelo lo lleva cortado a la altura de las orejas. Se ve que es un pelo natural, supongo, con rizos, muy recto, un poco como una de las hermanas de Marge Simpson, y la cara muy maquillada, muy maquillada, muy blanca. Supongo que es el maquillaje de la época. Unas cejas muy finas negras, la sombra de los ojos muy oscura. Mira hacia arriba como encomendándose al cielo y su boca está pintada de un color muy oscuro, que si no es negro será un granate muy oscuro. La boca entreabierta, se dejan ver los dientes, un colorete rosa en las mejillas, los brazos en jarras apoyados en la cadera, los hombros un poco hacia adelante como en una pose muy estudiada de modelo y la mirada hacia el cielo. Para completar esta imagen y despedirnos vamos a escuchar la preciosa voz de Mirko acompañado de orquesta cantando Quisiera ser colorete, de Montes y Moret. En el real de la feria, Feli paseaba, luciendo su blanco sombrero cordobés, el traje tallado, su voz enteriza, y preso los labios un rojo clavel. Pasó por mi vera, me dijo vida mía, por su personilla yo pierdo la razón, y luego bajito, con gracia al arma mía, canto esta coplilla que llega al corazón. Quisiera ser colorete, pa' adornarte yo a ti la carita. Quisiera ser colorete, pa' adornarte yo a ti la carita, y darte besos en los labios y morderte la boquita. Eres más guapa, tú que nadie y el sentido me lo quita, y darte besos en los labios y morderte la boquita. Eres más guapa, tú que nadie y el sentido me lo quita. El tiempo pasaba, feliz me sentía, creyéndome dueña de todito su querer. Mas todo se acaba, al fin supe un día que pertenecía como otra mujer. Me ahogaba la pena pensando en la partida del hombre que supo ganar mi corazón. Y tanto le quise que aún de noche y día alivio mis males cantando su canción. Quisiera ser colorete, pa' adornarte yo a ti la carita. Quisiera ser colorete, pa' adornarte yo a ti la carita, y darte besos en los labios y morderte la boquita. Eres más guapa, tú que el aire y el sentido me lo quita, y darte besos en los labios y morderte la boquita. Eres más guapa, tú que el aire y el sentido me lo quita.
esa boquita, eres más guapa, tú que nadie y el sentido me lo quita. Este ha sido el capítulo 15 de Color Julay. Mirko.